Lima ha experimentado un importante crecimiento inmobiliario en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento no se ha dado de forma equilibrada en toda la ciudad. En este contexto, este trabajo analiza cómo se ha distribuido la oferta de vivienda en Lima Metropolitana entre los años 2008 y 2021, utilizando para esto el software RStudio de análisis de datos. Lima Metropolitana es la capital del Perú y concentra aproximadamente un tercio de la población del país. Para el análisis, la ciudad se organiza en 6 sectores urbanos: Lima Top, Lima Moderna, Lima Centro, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. Dentro de este contexto urbano, Lima presenta un déficit habitacional significativo. A pesar de ello, la oferta inmobiliaria formal se concentra principalmente en determinados sectores urbanos. Por ello, el objetivo de este trabajo es conocer el comportamiento y la evolución de la oferta de vivienda en Lima mediante el análisis de datos. Para alcanzar este objetivo, se utilizaron datos oficiales y datos procedentes de plataformas inmobiliarias. Estos datos fueron procesados mediante el software RStudio y herramientas de sistemas de información geográfica, lo que permitió analizar grandes volúmenes de información y visualizar los resultados de forma bastante clara. A partir de este análisis, los resultados muestran que la mayor parte de la oferta inmobiliaria de vivienda se concentra en los sectores de Lima Top y Lima Moderna. Esta concentración se produce a pesar de que los mayores déficits de vivienda se localizan en otros sectores de la ciudad, evidenciando una desigualdad territorial en la distribución de la oferta. En relación con la tipología de vivienda, el departamento es el tipo predominante en la oferta inmobiliaria analizada, reflejando un modelo de crecimiento urbano basado en la edificación en altura. Asimismo, el análisis de la evolución del precio de venta por metro cuadrado muestra un crecimiento sostenido hasta aproximadamente el año 2013, una desaceleración durante la pandemia y señales de recuperación hacia el año 2021. Finalmente, uno de los principales aportes del trabajo es la creación de un dashboard interactivo desarrollado en el estudio. Este panel permite explorar de manera dinámica la oferta inmobiliaria, los precios y las diferencias territoriales entre distritos. En conclusión, el análisis de datos aplicado a la edificación permite una mejor comprensión del mercado inmobiliario y contribuye a una toma de decisiones más informada en la planificación urbana.